Orden, seguridad y paz. En el tema de la estimativa jurídica resulta necesario determinar los valores que pretende realizar el derecho. Carlos Cosio y García Maynés coinciden en 7: orden, seguridad, poder, paz, cooperación, solidaridad y justicia. Radbruch indica 2: justicia y orden. Legaz-Lacambra 3: seguridad, justicia y orden. Preciado Hernández 4: seguridad, justicia, orden y bien común. Recases Siches 3: seguridad, justicia y bienestar social. Carlos José Gutiérrez plantea 4: seguridad, justicia, orden y paz. Para el autor Carlos José Gutiérrez, la jerarquía de los anteriores valores jurídicos que plantea es el siguiente: número 1, orden; número 2, seguridad; 3, paz y 4, justicia. El orden es la situación mínima que puede establecer un sistema jurídico. Si hay orden, es posible alcanzar la seguridad. Con la realización de orden y seguridad se logra la paz. Y con base en esos 3 valores se abre la posibilidad de llegar a la justicia. El orden normativo. El concepto más amplio de orden normativo, como indica García Maynés, es el sometimiento de un conjunto de objetos a una regla o sistema de reglas cuya aplicación hace surgir, entre dichos objetos, las relaciones que permiten las finalidades del ordinante. Ello supone un conjunto de objetos, entre los que se incluyen las relaciones humanas, una pauta ordenadora, la sujeción de aquellos a esta, las relaciones que de tal sujeción derivan para los objetos ordenados y la finalidad perseguida por el ordinante. El anhelo de seguridad y sus distintas manifestaciones. Obtener seguridad es un propósito esencial de la naturaleza humana, al cual se le une la característica de mujeres y hombres de la curiosidad innata. La seguridad se presenta como meta en todas las ambiciones y los esfuerzos en la economía y la política actuales. Se percibe en la creación de organizaciones internacionales como seguridad contra la guerra. Se percibe en el establecimiento de sistemas de seguro social, entre otras. El ser humano busca seguridad, no solamente en la naturaleza, también le urge alcanzar seguridad en las relaciones sociales. Necesita saber a qué atenerse respecto a sus semejantes y a las entidades coactivas que con ellos crea. Espera que el Estado le permita el desarrollo de su personalidad, que fije los términos de relación con disposiciones de cumplimiento efectivo, que le otorgue protección a sus derechos, permitiéndole su ejercicio, otorgándole protección cuando pueda ser amenazada por la acción de otros y permitiéndole defenderse cuando se le acuse de haber infringido los de sus conciudadanos. Fuera de las explicaciones teóricas, en el estudio de las instituciones jurídicas se encuentran una serie de fenómenos que carecen de una referencia directa a la justicia y no pueden explicarse sino por un propósito de seguridad. Acá algunos de ellos: la presunción de conocimiento de la ley, la cosa juzgada, la irretroactividad, la prescripción, la legislación procesal, el predominio del derecho escrito, la importancia de la jurisprudencia. Número 1. La presunción de conocimiento de la ley. Se acepta el principio general del derecho que nadie puede alegar desconocimiento de la ley debidamente publicada. Este precepto, según Legaz-Lacambra, es la afirmación de la idea de seguridad. La vida jurídica sería un caos si la entrada en vigor de la sanción prevista en una norma se hiciese depender del conocimiento que de la misma alegase su infractor, y desaparecería todo rastro de orden jurídico si nadie tuviese la posibilidad de una certeza sobre su situación. Desde el momento que la existencia de las normas reguladoras de la misma se la hiciese depender de un factor tan movedizo. Número 2. La cosa juzgada. Igual carácter absoluto tiene la presunción de que la sentencia con autoridad de cosa juzgada es el reflejo exacto de la verdad.
En el Código Procesal Civil costarricense, en el artículo 64, se plantea el concepto de cosa juzgada. Para que se produzca cosa juzgada es necesaria la identidad de sujetos, objeto y causa, la cual puede ser declarada de oficio. Sus efectos se limitan a lo dispositivo. Producen cosa juzgada material las sentencias firmes dictadas en procesos ordinarios y las resoluciones expresamente indicadas por la ley, lo cual hace indiscutible en otro proceso la existencia o no de la relación jurídica juzgada. Las sentencias dictadas en los demás procesos tendrán efecto de cosa juzgada formal y la presentación de un proceso ordinario no impedirá su ejecución. El que las sentencias se conviertan en verdades inatacables solo puede explicarse por motivos de seguridad, para la estabilidad de las relaciones sociales. Número 3. La irretroactividad. Indica el artículo 34 de la Constitución Política que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Acá se encuentra consagrada una de las garantías básicas de todo sistema jurídico. Las normas de derecho se promulgan para la regulación de situaciones futuras. Los actos jurídicos llevados a cabo de acuerdo con la legislación vigente no pueden ser modificados por leyes posteriores. Esa garantía tiene origen en razones de seguridad. Número 4. La prescripción. La figura jurídica de la prescripción establece que por el transcurso del tiempo desaparece un derecho legítimamente adquirido, extinguiéndose la responsabilidad para el sujeto pasivo, o se consolida un derecho con efectos originarios. Por ejemplo, en el Código Civil costarricense, en el artículo 868, se indica que todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por 10 años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley cuando determinados casos exigen para la prescripción más o menos tiempo. La razón de seguridad en la prescripción es clara. Si el sistema jurídico se inspirara únicamente en razones de justicia, no habría en verdad motivo para que un derecho legítimamente adquirido pudiera desaparecer, para que un delito quedara impune, para que una situación jurídica irregular llegara a consolidarse. Ello es posible solo por motivos de seguridad. Es en realización de la seguridad que las inscripciones de propiedad defectuosas se consolidan, que los derechos no reclamados desaparecen, que las responsabilidades no exigidas se extinguen. Número 5. La legislación procesal. La seguridad explica la razón de ser de todas aquellas leyes, reglamentos o normas aisladas en las cuales se establecen procedimientos a los cuales deben ajustarse los ciudadanos en sus peticiones o las autoridades, o que éstas deben cumplir en el ejercicio de sus funciones. El que existan 2 o 3 instancias para la revisión de los fallos, el que ciertas resoluciones interlocutorias tengan o no apelación, el que las demandas deban presentarse con cumplimiento de tales o cuales requisitos, y que las sentencias tengan que pronunciarse dentro de términos prefijados, nada nos dice sobre la mayor o menor justicia que pueda obtenerse por los ciudadanos e impartirse por las autoridades. Todas esas disposiciones son garantías para los litigantes que les permiten saber cuál es el medio de que sus peticiones sean atendidas por las autoridades y la forma en que éstas deben proceder para decidirlas. Número 6. El predominio del derecho escrito. Pese a la espontaneidad y flexibilidad del derecho consuetudinario que exaltaran los autores de la escuela histórica alemana, es un hecho innegable que en todos los países cede lugar la costumbre, día a día, a la legislación escrita, tanto en países como el sistema continental europeo, como los anglosajones. Materias antes reguladas por la costumbre son objeto de una regulación escrita que se consagra en leyes y reglamentos en la actualidad. Ese fenómeno no se produce porque el derecho escrito realice la justicia en forma mejor que la costumbre, sino más bien porque es indudable que la ley escrita otorga mayor seguridad que el derecho consuetudinario. Número 7. La importancia de la jurisprudencia.
Explicación parecida puede darse al hecho de que cada día se vuelven más populares las colecciones de jurisprudencia, aún en países que, como el nuestro, no reconocen ninguna trascendencia a los fallos dictados por los tribunales para casos distintos a aquel para el cual se pronuncian, a excepción, obviamente, de las resoluciones de la Sala Constitucional, que son vinculantes erga omnes contra todos los hombres. Lo que se puede hacer acá es invocar la aplicación de un criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional a un caso similar. El conocer la interpretación que los tribunales han dado a una norma determinada es base suficiente para suponer que ella será repetida en casos futuros y en consecuencia hace posible una mayor precisión sobre los límites y modalidades de que están dotados ciertos derechos subjetivos. De ahí que la seguridad y certeza que sobre esas disposiciones pueda tenerse es aún mayor que la existente sobre aquellas que no han sido objeto de pronunciamiento judicial. Se explica entonces la importancia de la jurisprudencia y el registro de todas las sentencias importantes de los tribunales superiores. Seguridad en el derecho, sus manifestaciones. Cuando se quiere definir la seguridad en el derecho, se siguen dos criterios distintos, un criterio objetivo y un criterio subjetivo. En cuanto al criterio objetivo, cuando se ve la seguridad como existente en el ordenamiento jurídico como el resultado de la acción provocada por las normas de derecho, es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que si estos llegan a producirse, les serán asegurados por la sociedad protección y reparación. En otros términos, está en seguridad el individuo en el Estado y el Estado en la comunidad internacional. El criterio subjetivo se da cuando se le estudia desde el punto de vista del sujeto de derecho que se beneficia de ella o la experimenta. Se expresa generalmente con la expresión saber a qué atenerse. La persona jurídica, conocedora de sus obligaciones y derechos, actúa en sociedad perfectamente segura de cuáles habrán de ser las consecuencias que se derivan de sus acciones, sabe a qué atenerse en sus relaciones sociales y puede, por tanto, mirar hacia el futuro con plena confianza. La seguridad y la certeza que puede producir un sistema de derecho son siempre relativas. Una seguridad y certeza absoluta solo podría existir en un ordenamiento jurídico estático, en el que las normas y sus aplicaciones prácticas no sufrieran modificación alguna en el transcurso del tiempo. También implicaría la desaparición de la libertad humana y una labor autómata, mecánica, de los jueces, por ejemplo. El cumplimiento del valor seguridad supone necesariamente que el orden jurídico que la realiza es no solo vigente, sino también positivo. De ahí la relación entre seguridad jurídica y la positividad del derecho. La existencia de la norma jurídica, al determinar los derechos y deberes del sujeto, produce un principio de certeza sobre lo que es lícito y se encuentra, por tanto, dentro de los límites del derecho. ¿Es la seguridad un valor? Tesis negativa de Rawls-Bennett. A pesar de que el carácter valioso de la seguridad es aceptado por la mayoría de los autores sin discusión alguna, en el caso de José Rawls-Bennett, sin embargo, niega el carácter valioso de la seguridad. Este criterio compartido en algunos aspectos por Eduardo García Mainés. La tesis de Rawls-Bennett de negar que la seguridad sea un valor es explicada cuando critica la tesis de identidad entre seguridad e imposición inexorable, haciendo ver que tenerlas a la seguridad y a la imposición inexorable como sinónimos equivaldría a sostener que la imposición inexorable, que no es otra cosa que el ejercicio del poder, un hecho físico, sería un valor. Después de aceptar que la coercibilidad no es más que un medio de crear seguridad. Analicemos cuidadosamente la imposición inexorable, que consiste en asegurar un determinado sistema de normas
y al hecho de asegurar que se le califica de valor. Pregunta ahora, ¿asegurar no es un concepto funcional? ¿Se asegura algo, alguna cosa? Al decir asegurar implico necesariamente que se asegura algo. Asegurar por sí mismo no existe. Aseguro que cumpliré mi promesa, mi palabra. Se asegura la existencia de un objeto. El poder público asegura el cumplimiento de las normas. Olvidar este punto esencialísimo ha sido el error fundamental de la doctrina que la ha llevado a la categoría imponderable de valor primario de lo jurídico. Como concepto funcional adscrito a la significación de lo funcionante, la seguridad es en sí misma neutra para el valor, quiere decirse que ella es ciega para todo matiz valioso. Este se lo da el hecho de que lo asegurado sea o no valioso, y en el caso de lo jurídico, que lo que se asegura sea justo o injusto. Cuando un orden es justo, la seguridad será valiosa. Cuando es injusto, la seguridad es antivaliosa. Pero no es que ella por sí tenga uno u otro matiz, no, lo deriva del signo positivo o negativo que ella asegura, de que realice o no el valor de justicia. Rawls critica la identidad entre seguridad y orden y seguridad y paz social diciendo, puede haber orden, puede haber tranquilidad en las relaciones con nuestros semejantes si sabemos que el orden jurídico que se nos aplica es injusto, que viola nuestros más fundamentales derechos, que conculca las penosas conquistas que el pensamiento jurídico ha logrado para los seres humanos. ¿Habrá tranquilidad si las normas que regulan nuestras relaciones son injustas y atentatorias? No, indudablemente no, pero sí habrá seguridad en el sentido de que hemos dado de imposición inexorable. Concluyamos entonces que seguridad y orden no son conceptos sinónimos. Para que haya orden es preciso la concurrencia de una buena dosis de justicia en el derecho, porque orden no es sumisión, orden no es obediencia ciega, orden no es esclavitud. Por otra parte, paz social tampoco es sinónimo de seguridad jurídica, porque significa un estado social en el que se da no solo el orden, sino también una cierta suma de bienes materiales, de satisfacciones físicas, que contribuyen en no poca medida al bienestar de la sociedad. El catedrático Carlos José Gutiérrez reitera que a pesar de la tesis de Rawls-Bennett, la seguridad jurídica sí tiene un carácter valioso. Indica Carlos José Gutiérrez que la tesis que niega la existencia del valor seguridad no es otra cosa que una reelaboración de la tesis ius naturalista de que no hay más valor jurídico que la justicia. No obstante, sí acepta Carlos José Gutiérrez que existe una relación entre justicia y seguridad jurídica. La posibilidad de que la seguridad jurídica constituya el fundamento de la justicia o que exista una antinomia, conflicto o contradicción entre seguridad y justicia y el derecho deba escoger entre ambas. La paz social y el derecho. En la sociedad, paz no tiene el significado de ausencia de conflictos, situación de difícil posibilidad, sino de solución de estos sin recurrir a la violencia. Es la sustitución de la guerra y la agresión por la negociación y el diálogo. Es el abandono de las luchas individuales y tribales por el proceso jurídico. Es la renuncia al predominio del más fuerte para aceptar la posibilidad de adjudicación por el juez, el árbitro o el conciliador. El papel del derecho como vehículo para alcanzar la paz se plantea tanto respecto a las órdenes nacionales como en el campo internacional. Los valores inferiores y su relación con la justicia. Queda dicho que la seguridad y justicia son dos valores de muy distinto rango. En términos simples, su relación puede explicarse mediante el vínculo entre valor fundante y el valor fundado, que se utiliza en la axiología. La seguridad es el valor fundante, establece las condiciones básicas que hacen posible el cumplimiento del valor superior que es la justicia. Es en el proceso de creación de las normas donde puede alcanzarse la justicia. Tanto el legislador al dictar normas generales como el juez al resolver casos particulares formulan normas, las cuales pueden y deben inspirarse en criterios de justicia y equidad. Creadas esas normas y establecidas en ellas el orden social, se fija el marco de seguridad que debe realizar el derecho.